continuando con el cronograma previsto, y dado que hemos recuperado un poquito, gracias por la última intervención, que acortó y parece que nos vamos a ajustar un poquito más al programa, continuamos con el programa y les quiero presentar a Francisco Fernández Cuesta, director del Centro de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presidente de la Asociación de Archiveros de Canarias de Castilla y León y miembro del grupo de expertos que elaboró el modelo de gestión de documentos y archivos de la RTA. Espero que con su intervención ahondemos un poquito más en la conversación que tuvimos ayer por la tarde acerca de los derechos de protección de datos personales y el derecho a la información pública como garante de la objetividad e imparcialidad de la actuación administrativa. Con ustedes lo dejo. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a SARCA y a todas las instituciones que están contribuyendo a que este Congreso de Archivos en Canarias esté siendo todo un éxito. Esperemos no fastidiarlo ahora. Me llamó, cuando me llamó Pedro Cabrera para participar, me comentó, no, quiero que hables del modelo de gestión de documentos y administración de archivos de la RTI. Me llamó la atención porque ciertamente no es una herramienta que tenga mucha difusión en España. Y parece como algo que se hizo ahí en su momento y ahí se quedó. Pero, sin embargo, he de decir que es un proyecto vivo y en mi ponencia lo que les quiero exponer no solamente el modelo de gestión de documentos como herramienta, sino explicarles un poco cómo fue el proceso de elaboración del mismo y cuáles son los pasos que se están dando en desarrollo de esta idea. El modelo de gestión de documentos y administración de archivos de la RTA surge gracias al apoyo del programa Eurosocial. El programa Eurosocial es un programa financiado por la Comisión Europea que trabaja en programas para la cohesión social y el fortalecimiento de las instituciones en América Latina, en tres vías, sobre todo en políticas sociales, políticas de género y políticas de gobernanza, que es en esta línea en la que está este proyecto. Suele trabajar con redes ya sentadas, y una de esas redes es la red de transparencia y acceso a la información, que es una red conformada por las autoridades garantes del derecho a acceso a la información de los distintos estados de Latinoamérica. En la actualidad hay 16 estados que son miembros plenos de la RTA, está incluida España. Están prácticamente todos los principales países de América Latina y España. Y aparte de estos miembros plenos, hay también unos miembros asociados, que suele ser un segundo miembro por país. No hay de todos los países, pero igual es miembro pleno la autoridad con mayor rango, digamos, o ámbito territorial, y a veces hay pues alguna administración regional o pues si está la autoridad garante, está el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, que se ocupa de impulsar la transparencia dentro de la administración gubernamental. Y también hay varios miembros adherentes que se ocupan del apoyo técnico y financiero a las actividades de la RTA. Y entre estos está, por ejemplo, el Banco Mundial, está el Eurosocial, el programa Eurosocial, y también la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también ha participado bastante en este proyecto. La RTA tiene estas 5 líneas de trabajo, que es de jurisprudencia, capacitación y difusión, indicadores, archivos y transparencia activa y datos abiertos. Y dentro de esta línea de archivos tomaron la decisión de crear un modelo de gestión de archivos con el apoyo de Eurosocial, y para ello se creó un grupo, una alianza entre las autoridades archivísticas de 10 países y las autoridades en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. Aquí pueden ver
todos los países que participaron, los 10 países. Pues en México participaba, cuando empezó era el IFAI, luego pasó a ser INAI, y ahora creo que sigue siendo INAI, pero ha añadido el tema de protección de datos. Guatemala, El Salvador, en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y, en este caso, la provincia de Santa Fe, Argentina, porque en ese momento no había una ley de acceso a nivel general en Argentina y esta provincia me parece que era el miembro pleno, y ahora, al haberse creado la agencia la Autoridad Argentina de Derecho de Acceso a la Información, pues es ella la que ejerce como miembro pleno. Y a estos países pues hay que unir a la OEA y a un grupo de expertos de Eurosocial en el que tuve el placer de participar, también el compañero Javi Requejo, que Javi Requejo es especialista en participar en proyectos que dan lugar a documentos de más de 1000 páginas, como vino a explicar ayer, y en este caso también es así. ¿Cuáles son los principios que nos comunicaron que tenía que tener este modelo? En primer lugar, nos dijeron que tenía que ser un modelo destinado a la gestión de todo tipo de documentos por parte de cualquier organización. Tenía que abarcar tanto lo analógico como lo digital. Tenía que servir tanto para instituciones archivísticas, para el archivo histórico, digamos, como a las organizaciones públicas en general, para llevar a cabo su gestión de documentos. Debería estar, por supuesto, enfocado como apoyo a las estrategias de gobierno abierto en las organizaciones públicas. Entonces, pesa un poco más aquellos documentos relativos a estas cuestiones. Tendría que estar, como es lógico, basado en normas y buenas prácticas internacionales. En el modelo no inventamos nada, sino que se genera un marco en el que se van recogiendo distintas normas y buenas prácticas internacionales en procesos, además haciendo bastante hincapié en aquellas procedentes de la región latinoamericana, porque el modelo tendría que reflejar y respetar la diversidad de legislación y de políticas archivísticas nacionales y regionales. Para elaborar el documento del que luego voy a hablar, se llevó a cabo una metodología bastante útil, pero no exenta de problemas. Pero bueno, luego si hay tiempo podemos hablar. Empezamos identificando una serie de procesos y de fuentes a través de la doctrina, de las distintas normativa y reglamentos de los distintos países, y se realizaron una serie de encuestas. Se realizaron más de 400 encuestas, más de 400 instituciones participaron de estos 10 países, y se realizaron 4 talleres de retroalimentación viendo esos procesos que se habían identificado, cuáles eran las necesidades que tenían las instituciones de esos países que habían sido consultados, más la aportación de estos expertos de México, Perú, Ecuador y Chile, que es donde se realizaron estos talleres, que eran talleres en los que participaban TIC, personal de gestión de documentos y archivos, y personal especializado en transparencia. Fruto de todo este trabajo, teniendo en cuenta esas primeras buenas prácticas que se habían establecido, cuáles eran las necesidades y la información que nos iban trasladando en esos talleres, se dio lugar a ese mazacote de 1000 y pico páginas que no es necesario para nada leer, ahora explicaré en qué consiste, y que está disponible en un subdominio del sitio web de la RTA. Ahí tienen la dirección, luego podemos, si hay un poco de tiempo, navegar en ello. Ahí pueden descargarse todos los documentos que componen el modelo, se puede descargar en PDF, en EPUB. Y aquí tiene un poco cuál es la estructura de documentos del modelo. Básicamente, el modelo se basa en guías y directrices. Ahora les explico de forma más detallada. Hay un documento general
Es el documento modelo, que es el que explica un poco qué es el modelo y cómo trabajar con ello. Y las guías establecen líneas de actuación para las distintas organizaciones en dos niveles. Hay un nivel para directivos, digamos, que son las llamadas guías gerenciales, y un nivel más operativo, las guías operacionales, de las cuales hay 5, luego veremos todas. Y estas líneas de actuación que se definen en las guías se desarrollan a través de una metodología establecida en estos 26 documentos, que son las directrices. Y aparte, hay otros tres anexos que incluyen información complementaria y un glosario de terminología. Se incluyó el informe de diagnóstico un informe de diagnóstico de las encuestas que se habían realizado en el proceso de gestación del modelo, y un cuestionario de autoevaluación para ver cuál es el estado de una organización con respecto a los procesos que se definen en el modelo. Aquí están todas las guías y directrices que hay. Hay tres guías gerenciales, que se llaman 3 guías para directivos, digamos, enfocados a directivos, relativas a políticas. Por supuesto, hay una de política de gestión de documentos y archivos, como no, que sigue básicamente la estructura de las ISO 30300, aborda planes estratégicos, normalización, análisis de procesos, roles y responsabilidades, los requisitos para un sistema de gestión de documentos e indicadores de evaluación. Y también hay 2 guías que permiten alinear la gestión de documentos a 2 políticas básicas para las organizaciones, como son las de gobierno abierto y transparencia y administración electrónica. Y el resto de las guías operativas son más relativas a procesos documentales clásicos, que todos conocemos. Ahí está. El modelo, tal y como se ha planteado, es un marco de referencia modular, es decir, la gente que quiera implantarlo no tiene que hacerlo todo, sino que puede ir a aquellos procesos en los que, a partir de la herramienta de autoevaluación, haya visto que cojea más. Está contemplado para implementarse de forma gradual, es decir, esto lleva una serie de pasos, a través de 3 niveles de mejora: básico, intermedio y avanzado. Y es un modelo flexible, no deja de ser un esquema ideal basado en unos compromisos generales y que ha de adaptarse a la diversidad de las políticas nacionales y regionales de los países integrantes de la red y de sus ordenamientos jurídicos. Bien, aquí se puede ver un poco cómo funciona el modelo. El modelo funciona a través de líneas de actuación. Luego veremos. Aquí tenemos un ejemplo, pues por ejemplo, análisis de la serie documental. Eso sería una de las líneas de actuación. Y en las guías se definen qué compromisos adopta la organización para llevar a cabo esa línea de actuación en distintos niveles: a nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. ¿Sí? Líneas de actuación y compromisos se definen en las guías, y el desarrollo de las actuaciones, se especifica en las directrices, que son un documento que expone primero cuál es el estado del arte en el tema, una breve metodología, un pequeño cuadro, resumen de los distintos compromisos. A la hora de implementarlo, se definieron también una serie de herramientas o instrumentos como hitos. Esto no aparece en los documentos del modelo, pero es algo básico a la hora de llevar a cabo los proyectos. Se establecieron una serie de documentos como hito. Pues, por ejemplo, en las directrices de identificación y clasificación, pues se establecieron herramientas a un nivel básico, a un nivel medio y a un nivel avanzado. En las de descripción, igual. Se definían qué herramientas eran, qué tenían que contar, etcétera, etcétera.
Este documento, este modelo, esta serie de documentos, fue validado en un taller regional de la RTA, es decir, en el que asistieron todos los países miembros a finales de 2014. Y estos países, conjuntamente con las autoridades archivísticas de los mismos, firmaron una declaración, la Declaración de Brasilia, en apoyo de este modelo. En el documento se vincula la gestión de documentos con el derecho a la información, en general con los derechos y deberes políticos y civiles, con los derechos humanos y con las políticas de transparencia de los distintos países. Y se especifica que el modelo tiene que servir de soporte y apoyo para la gestión documental y de archivos y garantizar la accesibilidad de los documentos en estos países. Estas autoridades, conjuntamente con las autoridades archivísticas, se comprometen a fortalecer el proyecto e instan a las instituciones de sus respectivos países a implementar el modelo de gestión de documentos y sus herramientas. El proyecto ha seguido vivo. A principios de 2015 todo esto se colgó en la red y se empezaron a realizar una serie de proyectos piloto, que es lo que voy a explicar a continuación, al tiempo que se impartieron talleres y cursos para difundir y capacitar a otras personas en la implementación del modelo, y al mismo tiempo comenzó a servir de base para el desarrollo de proyectos normativos, cuando tenían que actualizar una ley de archivos o en aquellos casos en los que no había una legislación de archivos, se partía de los documentos del modelo para trabajar en ello. Me voy a centrar un poquito en el tema de los proyectos, porque creo que resulta bastante interesante la metodología. Realizamos proyectos piloto en 11 instituciones. Eran 7 eran en Chile, 2 en Colombia y 2 en Ecuador. Eran instituciones de distinto nivel. Había desde un gran ministerio, creo que había un banco estatal y sobre todo administraciones locales de distinta índole. La metodología se inicia con una serie de encuestas para conocer cuál es el estado. Partiendo de los procesos identificados en el modelo, se les hacía una encuesta para ver cómo estaban. Generalmente la gente era bastante pesimista, siempre decía que estaba peor de lo que estaba. Se realizaron visitas a las distintas instituciones, nos reuníamos con el personal del archivo, con el personal encargado de implementar la transparencia, y con técnicos TIC, y siempre acompañados con alguien algún directivo de la organización. Y en esas visitas confirmábamos que, la verdad es que solíamos confirmar que estaban un poco mejor de lo que decían. Y junto con ellos, y la información que nos iban dando también por correo electrónico, seguíamos preguntándoles para ahondar más en aquello que habíamos visto y que habíamos recogido en las visitas. Esto creo que es el Ministerio de Hacienda de Colombia. Se les hacía una especie de documento de diagnóstico consensuado, en el que se decía cuáles eran los puntos fuertes, los puntos débiles, y a partir de ahí que ellos mismos eligieran qué proyectos de implementación querían hacer. También se les preparó unas pautas para la gestión de proyectos, para que fuera algo ágil. Se pedía que fueran unos proyectos, sobre todo objetivos, que fueran realistas con la situación de su organización, que tuvieran en cuenta ese informe de diagnóstico. Si era una organización pequeña que no había empezado aún la adaptación a la administración electrónica y tenía otras carencias, a lo mejor muy básicas, pues que no fueran a elegir un proyecto de gestión de documentos electrónicos, cuando a lo mejor tenían otras urgencias que resolver.
que fueran acotados en el tiempo. No queríamos unos proyectos a medio o largo plazo, sino corto plazo, que fuera poquito, que estuviera liderado por un alto directivo de la institución, que participaran en equipos multidisciplinares y que nos dieran un cronograma de las actividades que iban a llevar a cabo para poder hacer un seguimiento, que el seguimiento no se hacía desde Europa, digamos, sino que lo hacían un equipo designado por la autoridad archivística y la autoridad en materia de transparencia, que fueron los que hicieron este seguimiento. Con posterioridad se ha seguido trabajando en el proyecto, incluso viendo otras posibles vías. Por ejemplo, en el año 2017 se trabajó, el tema es que en América Latina fueron antes las leyes de transparencia y acceso a la información que las leyes de protección de datos. Entonces, llegó el tema de protección de datos, que en muchos casos ha sido asumido por las autoridades de transparencia, y surgió un tema que sirvió para ver si el modelo funcionaba en contextos no tan convencionales. Entonces, se trabajó con archivos de hospitales en El Salvador, sobre todo destinado a hacer estudios de valoración enfocada a la eliminación y teniendo en cuenta la protección de datos de carácter personal. Y este último año, en lo que se ha venido trabajando es en dos vías. Por un lado, el desarrollo de un plan de formación, que sobre todo enfocado a la enseñanza online, y que esperemos que este año 2019 se cuelgue en la web y sea accesible. Es un plan de formación que, igual que la guía, cuenta con cursos más orientados a directivos y otros cursos más destinados a técnicos. Cuenta con distintos recursos y contempla evaluaciones y certificaciones. Por los que se espera formar de manera virtual a funcionarios públicos, tener un conocimiento general del modelo de gestión de documentos, etcétera. Tres hitos que me gustaría destacar de este modelo de gestión de documentos de la RTA. En primer lugar, cómo se ha ido incorporando al currículo de enseñanza superior y formación para empleados públicos. Actualmente, el modelo de gestión de documentos de la RTA, por ejemplo, está incluido y está en la base de la maestría en archivística de la Universidad de la República de Uruguay, por ejemplo. El caso de Chile, el Consejo para la Transparencia de Chile tiene una plataforma de formación, Educa Transparencia, me parece que se llama, a través de la cual se ha formado a más de 400 empleados públicos en gestión de documentos, utilizando como base el modelo. En segundo lugar, la influencia que está teniendo para el desarrollo de proyectos legislativos. En Honduras creo que no llegó a plasmarse o no llegó a aprobarse la ley, sí lo hizo en Perú, sí que tuvo bastante peso en la ley peruana, y sí que existe un proyecto y hay un proyecto de ley modelo interamericana que aún no ha sido aprobado por los estados de la OEA, que está basado en el proyecto y se puede ver en la web de la OEA. Tengan en cuenta que en la OEA hace estas leyes modelo han servido para tener un modelo de ley, por ejemplo, de acceso a la información que es bastante homogéneo en los distintos países, porque toman como referencia esta ley modelo. Y también cómo se han desarrollado herramientas complementarias y se han impulsado proyectos ajenos ya a la RTA. En México, por ejemplo, el INAI ha desarrollado documentos complementarios, crearon además una aplicación, un servicio web para hacer la autoevaluación. Y, para finalizar ya, cuatro perogrulladas, digamos, pero que creo que es importante resaltar.
En primer lugar, el beneficio de las alianzas, el no ir solos y el parecer que estamos predicando en el desierto, ir de la mano autoridades archivísticas con autoridades o digamos, el servicio de archivos con el personal encargado de la transparencia, el alinearse con otro tipo de políticas, como en este caso son las políticas de gobierno abierto y transparencia, sirvió para el éxito de estos proyectos. En segundo lugar, los beneficios de esa gestión por procesos y mejora por proyectos pequeñitos. El no volvernos locos y el sentarnos, ver qué objetivos tenemos, cuáles son nuestras prioridades y ir pasito a pasito, suavecito, iba a haber dicho, pero me voy a cortar. En tercer lugar, como es lógico y se comentaba antes, el liderazgo, el apoyo de la dirección y el contar con equipos multidisciplinares. En definitiva, ahora, si me quieren hacer alguna pregunta, estoy totalmente abierto. Yo les invito a que acudan a la página web, vean los documentos, vean cómo funcionan, me pueden escribir. Yo creo que también, Lluís, es un proyecto que flipa. No me acuerdo, era fácil, ligero, interoperable, bueno, interoperable, práctico y archivístico, o sea, que flipa. Así que muchas gracias a todos.